Hoy vamos a hablar de los tres chiflados. Los tres chiflados, Shemp, Larry y Moe, en Tres payasos al frente. Hoy es una ocasión especial y lo amerita. Hoy vamos a hablar acerca de el señor Dante Urbina, que es un apologista católico bastante popular. Sí, parece que va a ser interesante comentar este vídeo. Claro. Sí, el video en cuestión que vamos a estar como pues analizando, por decirlo de alguna forma, es uno que, bueno, al menos Armando nos comentó que hace unas afirmaciones ahí muy atrevidas, ¿no? Este señor acerca de lo que es la tercera vía atomista y el ajuste fino, ¿no? En una conferencia que él se aventó en su canal, como una clase virtual o algo así, porque al final se están haciendo como preguntas y todo esto. Como el ajuste fino, como se propone en muchas ocasiones, fue como refutando el ajuste fino desde la biología, ¿no? Está bastante interesante porque se plantean condiciones como muy específicas donde es que para que se dé la vida exactamente como existe en nuestro planeta, tuvo que haber sido algo demasiado específico y demasiado así, y nosotros vemos que hay organismos, y eso lo voy a explicar más al rato. Bueno, igual se los digo de una vez para ya pasar más adelante, ¿no? Hay unos organismos que se llaman extremófilos, ¿no? Extremófilos que son organismos que pueden sobrevivir a circunstancias extremas desde la perspectiva humana, ¿no? Que nosotros ni de chiste podríamos hacer. Entonces, el de que se dé la vida en cualquier parte del universo, siempre y cuando haya hasta cierto punto algún tipo de condiciones que puedan permitir que haya organismos biológicos que puedan desarrollarse en ese ambiente, se puede dar. El de que se dé la vida en cualquier parte del universo, siempre y cuando haya hasta cierto punto algún tipo de condiciones que puedan permitir que haya organismos biológicos que puedan desarrollarse en ese ambiente, se puede dar. A lo mejor, y eso es lo que quería comentar también, no tanto, lo que podría decir que la palabra clave es, o sea, si hubiera habido alguna variante distinta, no se hubiera dado la vida como la nuestra. O sea, si hubiera habido alguna variante distinta, no se hubiera dado la vida como la nuestra. Pero se hubiera dado otro tipo de vida. Es que esa es la palabra clave, como la nuestra. Sí, tal vez nosotros no hubiéramos existido, pero hubieran existido otro tipo de seres biológicos. Pero hubieran existido otro tipo de seres biológicos que se hubieran adaptado a las condiciones que se hubieran presentado, que seguramente en alguna otra parte del universo existen, pero nosotros no los hemos podido ver. Vamos a entrar en el mundo de la imaginación. Que seguramente en alguna otra parte del universo existen, pero nosotros no los hemos podido ver. Y aquí entramos despacito a que nos cuenten cuentos. Que se adaptaron a su propia manera, ¿no? Y eso no quiere decir que es que si el sol hubiera estado 1 kilómetro más lejos del sol o más cerca y no. O sea, tenemos seres vivos, seres biológicos que viven en áreas volcánicas. Por ejemplo, o en áreas sumamente frías, sumamente heladas, que pueden sobrevivir de manera
como nosotros aquí en nuestro ambiente natural, o sea, y que pueden sobrevivir incluso fuera de nuestra atmósfera sin problema. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? O sea, el ajuste fino ya desde el vamos ahí tiene muchísimos problemas, aparte de lo que va a mencionar ahorita Aristarco, ¿no? Sí. Desde la biología, que es una ciencia relativamente nueva, ya se puede ver que hay muchos fallos en ese sentido. Y luego, Eso del ajuste fino, sí. exactamente. Cuando quieren meter esta variable de Dios en cuanto a toda la situación de que lo que es la probabilidad de que nosotros hayamos existido como de la manera que existimos, que somos precisamente de la manera que somos, así, vamos a plantearlo así, ¿no? Hay desde el problema del Dios cristiano, en donde se afirma, ¿no?, de que quiere que todos se salven, ¿no? Que no pasen al tema de la destrucción, depende de cuál sea tu dogma, o el infierno eterno, ¿no? Dice, quiere que todos se salven, pero al mismo tiempo la manera de supervivencia del ser biológico, por ejemplo, es mediante la reproducción, al menos nosotros, en donde entre cientos de miles o mejor dicho, bueno, no sé cuántos espermas se suelta en una eyaculación, pero si nosotros tomáramos casi como... bueno, Armando no, pero tomáramos, por decirlo así, esperma por esperma, todos podrían nacer en un ser humano distinto, pero tomáramos, por decirlo así, esperma por esperma, todos podrían nacer en un ser humano distinto. Distinto, con deseos, con voluntad, con planes y con alma, entre muchas comillas, ¿no? Por decirlo así, para el teísta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entre todos esos cientos de miles nomás nace uno, dos, y en casos extremos de tres en delante, en pocas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con todos esos posibles seres humanos que pudieron haber nacido, pero no nacieron y que no tienen alma y que no... O sea, pudieron haber nacido, pero no nacieron y que no tienen alma y que no... O sea... Estamos hablando de una situación en donde si realmente fuera... o sea, Dios creó un posible universo finamente ajustado, en donde incluso así tuvo que hacernos de una manera en la cual se tendrían que perder muchas oportunidades de muchos seres que pudieron haber existido pero no existieron. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues precisamente que la misma naturaleza nuestra nos dice que no hay aquí un diseño inteligente como tal. La misma naturaleza nuestra nos dice que no hay aquí un diseño inteligente como tal. De hecho, precisamente por poco probable que es que nosotros nos sobrevivamos, ¿sí? El cuerpo se ha desarrollado de manera en la que se pueda, por decirlo así, hacer que nosotros podamos tener más probabilidad de nacer y de reproducirnos. De hecho, precisamente por poco probable que es que nosotros nos sobrevivamos, ¿sí? El cuerpo se ha desarrollado de manera en la que se pueda, por decirlo así, hacer que nosotros podamos tener más probabilidad de nacer y de reproducirnos. Pasa por ejemplo, con el tema de los espermas. Vamos, ese es un tema entre tantos, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de la mente que comentabas hace rato,
Imagina, vamos a poner en el caso hipotético imposible porque no puede haber una misma configuración de dos cosas, al menos hasta donde yo sé. Imagínate que tú, Aristarchus, hubieras nacido con tu misma configuración de cerebro hace 1000 años. Tú serías una persona totalmente diferente, aunque en esencia tendrías la misma materia y todo. Tú serías una persona distinta porque te habrías criado en circunstancias distintas, tú tendrías otras creencias, tus experiencias te hubieran hecho que tu personalidad hubiera sido distinta, ¿sí? Por ejemplo, incluso en este mismo tiempo, si tal vez yo hubiera nacido en Oriente Medio, yo no sería ateo, yo sería musulmán. Yo tendría otras creencias y tendría otras, hubieras estado expuesto a otro tipo de cosas que me hubieran llevado a pensar o a creer cosas distintas, incluso tener una personalidad distinta, porque lo que nos forma a nosotros son las experiencias previas que nosotros hemos vivido. Sí. Yo no pensaría como pienso hoy si no hubiera tenido experiencias previas en mi propia vida y en mi propia carne y con las cosas observadas en mi vida, ¿no? Entonces, esto es algo bien interesante porque aquí con esta situación te podría poner incluso en tela de juicio el tema del alma. Porque si nosotros planteamos una única respuesta, sobre tratar de afirmar la existencia de Dios, y todavía no nada más contentos con querer afirmar la existencia de un Dios filosófico, si tú quieres, sino también querer meterlo a un dogma específico, como el Dios cristiano, el Dios musulmán, el Dios de cualquier otra religión, nos metemos en más problemas. Entonces podemos meter más cuestionamientos. Por ejemplo, ahorita por eso mencioné el tema del alma, ¿no? En donde por ejemplo, o sea, en el cristianismo, vamos a ponerlo así, se cree que existe el alma como tal, ¿sí? Y precisamente en el tema o sea, el alma está separado de nuestra conciencia, por decirlo así, de nuestro ser material, por decirlo así. De lo que produce las conexiones neuronales son algo material, ¿no? Vale. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería entonces que nosotros pudiéramos, a lo mejor, nosotros obtenido la salvación de un Dios específico, en cuanto nosotros tuvimos un tipo de vida específica, pero a lo mejor no lo hubiéramos tenido si hubiéramos nacido en otras circunstancias, donde hubiéramos rechazado esa existencia de Dios o a ese Dios específico? No sé si me doy a entender. Entonces, vale. Aquí ya habría un problema en cuanto a la explicación del, ¿cómo se dice así? Es que se me fue la palabra. Iba a decir algo muy específico. No. Se me fue. Bueno, en sí es que, por ejemplo, en que el Dios que se propone, siendo que es un Dios benevolente, por decirlo así, infinitamente benevolente, creó las condiciones específicas para que, por ejemplo, nosotros fuéramos ateos. Nacimos en un punto en específico en donde llegamos nosotros a ser ateos y estar criticando precisamente la existencia de Dios y no obtener esa salvación que pudimos haber obtenido a lo mejor en otras circunstancias. Eso es lo que estaba tratando de decir. Vale, o sea, sí, no, hablando de un dogma en específico, ¿no? Porque por ejemplo, ahorita estamos criticando o estamos respondiendo a los argumentos de Dante Urbina, siendo que aparte de usar, ¿cómo se dice?, argumentos filosóficos, lo tiene que justificar también con su Dios cristiano, ¿no? Con el Dios católico, por decirlo así. ¿Qué sentido tendría para un teísta defender el ajuste fino si no hubiera vida humana?
¿Me Sí, pues, la explico? cosa es que los seres humanos tendría somos quienes sentido. creemos en Diosito y Exactamente. Aquí yo lo presento desde el punto de vista porque para que tenga sentido el teísmo, nosotros somos necesarios dentro de esa ecuación, nosotros Vale. como seres humanos. Entonces, a lo que voy es a eso. Entonces, podría haber otras situaciones en donde hay organismos extremófilos en otras galaxias, si tú quieres, donde son a lo mejor hongos, donde son a lo mejor bacterias, donde son a lo mejor animales muy pequeños o que resisten a otro tipo de ambiente que perfectamente podrían sobrevivir ahí y no es necesario ningún ajuste fino para que exista un ser humano que tenga alma y que tenga un propósito de Dios y todo este tipo de cosas. Cosas. A eso me refiero específicamente, atacando al Dios teísta que nos tiene a nosotros como fin de su creación. Eso es lo que estaba tratando de atacar, ¿no? Tenemos en TikTok un amigo que respetamos mucho, es ateo, y le da muy duro al tema de la filosofía. Y él dice que la primera vía atomista no puede ser refutada, ¿no? Y él ni siquiera habla de la segunda en delante. Él dice, la primera vía atomista no puede ser refutada y te lo argumenta muy bien. Y yo te digo, mira, si tú quieres, y incluso platicando con él, yo le digo, mira, si tú quieres, yo te puedo dar por bueno todo lo que dice la primera vía atomista. Le digo, pero de ahí a que nosotros podamos inferir de que esa primera causa o de que ese ser del cual tú estás hablando ya sea Dios o lo puedas dar esa identidad de Dios como tal y que sea consciente y que sea todo eso que tú dices, es algo que tenemos que explicar todavía más allá, porque es bien fácil decir, pues la respuesta es Dios y esto ya lo simplifica todo, pero lo que no se ha dado cuenta la gente es que ese término, ese concepto de Dios es todavía mucho más complicado y se tiene que explicar de cierta forma el por qué tiene las capacidades que tiene, no nada más es porque es y ya. O sea, hay muchísimo más, es como una variable que aparentemente lo simplifica, pero realmente lo hace más difícil y lo hace más incluso imposible, por decirlo así. Entonces, no digo, yo siempre planteo, no digo que no haya algo, porque precisamente esa es la cuestión por la cual nosotros estamos aquí y mucha gente también está tratando de analizar este tipo de cosas y saber cuál es la respuesta a aquellas incógnitas que nosotros tenemos. Pero de ahí a decir, bueno, pues es Dios y pues tiene estos atributos, ¿no? O sea, de que sabemos que hay algo o no sé, algo único o tanto en singular como en plural, no sé, o que el universo se comporta de cierta manera que no sea o es infinito o se acaba en algún punto. Pues no sabemos si es cíclico, no sabemos si es elástico, no sabemos si en algún punto de la historia del universo, por decirlo de alguna manera, antes de que fuera el universo como tal o se empezara a comportar como se comporta el día de hoy, se comportaba de otra forma o el tiempo iba en sentido contrario, por decirlo así, en sentido negativo. No sabemos, o sea, eso no lo sabemos y no podemos ante ese hueco de ignorancia, sería muy irresponsable y es muy irresponsable decir que es Dios, ¿no? Mejor decir, pues no sabemos, vamos a tratar de descubrirlo, ¿no? Y ese es lo que pasa con lo que hace. Haz cuenta que lo que está haciendo ahorita, volviendo, o sea, para ponerlo así en situación, lo que está haciendo Dante Urbina es lo mismo que, haz cuenta que está copy-pasteando lo que hace Tomás de Aquino, que es explicar y decir, bueno, todo esto que yo te expliqué, pues es Dios, ¿no? Y resultó arreglado.
A mí no me convence, evidentemente, la existencia de Dios y mucho menos... O sea, a mí no me convence la existencia del Dios tomista, el Dios del teísmo clásico. Yo no creo que exista. Pero si yo algún día llegase a estar convencido de que existe el Dios de los tomistas, el Dios del teísmo clásico, ese día estaría más lejos que nunca de ser cristiano. Esto es muy fuerte, pero es así. Porque ese Dios no puede ser el Dios cristiano. Ese es el Dios de Aristóteles. Ese es el Dios de Aristóteles. Pero es que, fijaos, es que el Dios tomista, por definición, es un ser totalmente... además de que es simple, es un ser impasible. Es un ser que no percibe nada, porque nada puede afectarle, porque es inmutable. Tiene el don de la impasibilidad, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo te dicen que Jesucristo sufrió, o sea, que pasó, que Jesucristo, que es Dios, sufrió porque fue torturado por las personas y que se le hizo daño, o sea, se le hizo daño a Dios. Eso es imposible, al Dios tomista no se le puede causar ningún tipo de... De hecho, el Dios del Antiguo Testamento también se arrepiente y se duele en su corazón. Ah, por supuesto. Se arrepiente y todo. Por supuesto. Sí, eso en varios puntos, además, ¿no? En varios puntos. Sí, en el Arca de Noé, o sea, el capítulo 6 del Génesis, se arrepiente. Después en el pasaje de David con Saúl. Que se arrepiente de haberlo puesto por rey también. Se arrepiente, entra en cólera a cada rato. Es celoso. La causa está, el ser subsistente para ser uno tiene que ser absolutamente simple. Esto lo dicen todos los teístas clásicos, sí, o sea, lo dice San Anselmo, lo dice Santo Tomás, lo dicen montones de teístas clásicos. Para ser uno tiene que ser simple, porque si fuera compuesto, pues no sería uno, serían varias cosas, habría varios seres subsistentes. Entonces tiene que ser lógicamente dependiente de las partes. Efectivamente. Entonces, como tiene que ser totalmente simple, yo digo, pues para empezar, tengo muchos argumentos que no voy a exponer aquí, por los que un ser inteligente no puede ser absolutamente simple. O sea, un ser que tiene múltiples conocimientos, que conoce múltiples cosas distintas de la realidad, que contempla múltiples posibilidades y que además tiene una voluntad y que tiene una capacidad de acción, todo eso no puede ser simple, no puede ser una única cosa indistinguible. O sea, digamos que dentro de sí misma no haya nada distinto de sí mismo, eso no tiene sentido. Y además también diría que la realidad no puede haber sido causada por una única cosa absolutamente simple, por varios motivos que tampoco voy a desarrollar aquí. Algunos irían a través de un principio lógico racional que se llama principio de causalidad proporcionada, que utilizó Eduard Fesser, que es un tomista, por cierto, que utilizó exacto. Y qué más, bueno, por otros motivos, ¿no? Porque implicaría una causación ex nihilo. Habría muchos problemas con esto. Entonces, ya de entrada es que yo no solo es que diga, lo que quería concluir es eso. Yo no solo es que estoy diciendo aquí que Dante no demuestra que haya un único ser subsistente, porque no lo demuestra, sino que digo que es que no tiene sentido que haya un único ser subsistente, y además de que no tiene sentido, mucho menos sentido tiene que ese ser único subsistente sea inteligente, sea una persona, porque es absolutamente simple y no tiene sentido que tenga características personales, porque las personas son pluralidades compuestas, no son cosas simples. Ya está. Aplicando correctamente la navaja de Occam, la explicación más compleja es que Dios haya diseñado las constantes, y una de las explicaciones más simples podría implicar que haya montones de universos. ¿Por qué? Porque
estos montones de otros universos o de otros ámbitos con otras constantes no formarían parte de la explicación causal de por qué se han dado estas constantes, sino que serían un fenómeno colateral a que se hayan dado estas constantes. Es decir, en el momento en el que se usa la navaja de Occam para descartar explicaciones excesivamente complejas de un fenómeno, lo que se hace es decir, mira, se ha dado este fenómeno, por ejemplo, hay una naranja en una mesa del comedor de mi casa. ¿Qué explicación es más fácil? Pues que alguien haya ido a la nevera, que había una naranja, la haya cogido y la haya puesto en la mesa, o que en un naranjero en un naranjo de China haya caído una naranja, alguien le haya dado una patada, haya entrado en un avión, el avión le haya traído hasta España, después alguien la haya robado, ¿no? haya saltado por la ventana, haya caído a través del balcón y haya entrado en tu casa y haya caído en la mesa. Entonces, ¿cuál de las dos cosas crees que es más probable? Bueno, pues la más simple, por navaja de Occam, porque es la que implica un menor número de pasos, cada uno de los cuales podría haberse dado o no. O sea, hay pasos contingentes y por lo tanto es mucho más aparatosa la otra explicación en la que hay un montón de cosas que podrían haberse. De hecho, algunos teístas a eso lo llamarían seres humanos, aunque tuvieran 8 tentáculos y 5 ojos y fueran de color morado, y hubieran evolucionado de forma biológicamente distinta, a eso lo llamarían seres humanos, porque para ellos la persona o el ser humano está definido como un animal racional. Nazca, o sea un primate como nosotros, que somos primates mamíferos, Homo sapiens, digamos, o sea un alienígena de 8 tentáculos, mientras sea inteligente, racional, es un ser humano y es algo con lo que Dios aspira a relacionarse. Pero lo dejamos así al final, como refutando a Dante Urbina, porque también habían puesto Cristiano Mentiroso, pero pues yo creo que es importante mencionar quién es Dante Urbina, porque precisamente es alguien que está tomando algo de relevancia y la gente que lo sigue tiene que escuchar de alguna forma un contraste con lo que él suele afirmar, ¿no? Entonces por eso creo que es importante incluir el nombre.